Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Lingüistas en un episodio más. Estoy muy contenta el día de hoy porque me acompaña de nueva cuenta mi compañero Sonny Castro Yáñez y el día de hoy tenemos una invitada que tiene unos temas muy interesantes. No sin antes recordarles que ya tenemos nuestro sitio web y por supuesto nuestra revista de divulgación. Entonces, adelante Sonny, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Muchas gracias. Pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a una muy querida y estimada colega con quien yo he podido trabajar muy de cerca en diversas investigaciones y en diversos artículos pronto a publicarse. Está con nosotros la doctora Lucía Valencia García, Lucy para los compitas lingüísticos, quien es una destacada profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Con experiencia en el campo de la lingüística aplicada, particularmente en la adquisición y enseñanza de segundas lenguas. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se dedica a estudiar la didáctica y el aprendizaje de idiomas, en particular en el nivel medio superior. Muchas gracias, Lucy, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De verdad. Lucy, pues a mí la verdad es que yo estoy encantada con estos temas que tú estás tocando porque justo tienen que ver, claro, con reflexión metalingüística, de lo que hablaremos en un momento, pero sobre todo con cuestiones de cómo entrar al mundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de temas tan complejos como son los temas sintácticos y especialmente con estos temas de cláusulas subordinadas, ¿no? Y a mí me gustaría iniciar esta entrevista justo preguntándote por qué te decantaste, por qué decidiste trabajar cláusulas de relativo en este mundo tan inmenso de cláusulas subordinadas que existe en inglés. Y justo, bueno, ¿qué desafíos representan estas cláusulas de relativo en específico para los aprendientes hispanohablantes de inglés como lengua extranjera? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, estas cláusulas, la adquisición, todo el proceso de adquisición de las cláusulas subordinadas relativas ha sido sumamente estudiado, tanto para su adquisición en una L1, en una L2, incluso en una L3. Y esto pues ha sido considerado por su universalidad en las lenguas del mundo, en donde pues tienen propiedades sintácticas únicas propias de cada lengua. Y pues eso significa un gran reto para los estudiantes, ya que pues deben de conocer todos los aspectos, incluidos la parte característica de cada una de las lenguas, ¿no? Y pues hay diversos aspectos a considerar, o sea, incluso pues problemáticas con las que se encuentran los estudiantes, como en dónde colocarlas, en qué posición, el encabezado nominal que va a ser la referencia, la función de esta cláusula, no solo con respecto a lo que está dando de información extra, sino con respecto a la cláusula principal, bueno, la función del pronombre relativo. Incluso tienen una función del discurso que está proporcionando información no solo como un antecedente explicativa, sino también como especificativa, y eso es un gran reto para los estudiantes. Y bueno, en el caso de los hispanohablantes hay una característica específica, que es la omisión del pronombre relativo, la cual esa no existe en en el español, ¿no? Entonces, ese es principalmente, tanto la función del discurso como la omisión del pronombre relativo son los mayores retos con respecto a los estudiantes hispanohablantes. Y bueno, pues también tiene una alta frecuencia esta estructura en el uso del lenguaje del día a día. Entonces, por todas estas razones fue que se decidió utilizar las cláusulas subordinadas relativas para el estudio, porque en realidad sí son un gran reto, y creo que el haber abarcado esa estructura pues permitió un mejor enfoque en la producción escrita de los estudiantes. Y fíjate, Lucy, bueno, tú abordas aquí el tema de la cuestión no solamente, digamos, no meramente sintáctica, que ya representa todo un challenge, ¿no? Todo un desafío para los estudiantes de inglés como lengua extranjera, sino además
que justo estas cláusulas juegan un rol preponderante al momento, digamos, a nivel discursivo y al momento de estar redactando textos o incluso al momento de estar elaborando textos hablados, ¿no? Entonces, esto suena muy interesante y claro, representa todo un desafío para los estudiantes hispanohablantes de inglés como lengua extranjera. Sony, tú tienes una pregunta. Sí, gracias. Quisiera hacer un paréntesis cultural y mencionar que estamos hablando de la investigación de Lucy, que también está pronta o probablemente cuando estén viendo este episodio ya será publicada en una forma de un bonito artículo en la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, y les vamos a dejar en la descripción del video el enlace al artículo para que también lo puedan consultar. Y yo también tenía una pregunta para Lucy. Lucy, ¿cómo defines la reflexión metalingüística en el contexto del aprendizaje de segundas lenguas? ¿Y cuál sería la diferencia con enfoques tradicionales de enseñanza de la gramática que están muy basados en la memorización? Ok, bueno, pues la utilidad que tiene la reflexión metalingüística en el aprendizaje de una segunda lengua es que pues permite a los estudiantes comprender y controlar cómo funciona el lenguaje, lo cual va a mejorar su capacidad para identificar errores, para aplicar reglas gramaticales con mayor precisión y transferir este conocimiento a situaciones nuevas o situaciones comunicativas nuevas. Entonces, bueno, en otras palabras, no solamente van a pensar sobre el lenguaje, o sea, no solo lo van a usar, sino también van a desarrollar un aprendizaje más consciente, más duradero y transferible, ¿no? Lo que es especialmente para estructuras complejas como lo son las cláusulas relativas, y bueno, también les va a beneficiar, pues este proceso va a implicar que observen el lenguaje más allá de su función pragmática y se pueden centrar en su forma y en su estructura. Y entonces, bueno, pues esto va a crear una conciencia que va a combinar como el conocimiento, la competencia, la capacidad y la habilidad en el uso del lenguaje, además de la educación formal, ¿no? Y el tipo de input lingüístico al que ellos queden como expuestos. Entonces, bueno, al final del día lo que esto va a permitir va a ser un monitoreo de la producción y la autocorrección. Va también a posibilitar una transferencia positiva de aspectos metalingüísticos en la lengua materna, de la lengua materna a la segunda, y se promueve la realización de inferencias y predicciones sobre el significado de nuevos elementos a partir de información disponible en el contexto. Creo que eso sería como lo más relevante. Muchas gracias. Y Lucy, tú justo haces una propuesta didáctica, ¿no? Basada como en una investigación exploratoria. Creo que ya, sí, perdón. Lucy, tú haces una propuesta didáctica que justamente, bueno, retoma esta reflexión metalingüística para evaluar el impacto que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cláusulas relativas en estudiantes hispanohablantes de inglés como lengua extranjera. ¿Nos pudieras platicar un poquito en qué consistió tu investigación y cuáles fueron los hallazgos más importantes? Bueno, la investigación consiste del artículo que está comentando mi compañero Sony, consistió en un rediseño de una propuesta didáctica en el cual se retomó la investigación que hicimos durante los estudios del doctorado en lingüística. En esa investigación previa, pues se tomó como base, solamente que ahí el nivel de los estudiantes era un nivel B1. Entonces se dejaron fuera la omisión del pronombre relativo y la función del discurso de la cláusula relativa con respecto al encabezado nominal por razones del nivel. Entonces, para esta nueva investigación se hizo un rediseño de esa propuesta didáctica en donde ahora sí se incluyeron un cuarto módulo con esas dos aspectos que no habían sido considerados, y los participantes ahora tenían un nivel C1. Por lo tanto, entonces se volvió a implementar toda la propuesta didáctica en donde
cada uno de los módulos implicaba la sensibilización de las cláusulas relativas en un texto de interés de los participantes para que las pudieran identificar utilizadas en un contexto. Posterior a eso fue otra sección en donde ahora se verificaba la comprensión del uso de la cláusula relativa dentro de ese texto, que estuviera como claro. Posteriormente seguía otra etapa en la que era de reflexión metalingüística, en donde ahora sí se hacía un análisis sobre específicamente algunos de los aspectos de la cláusula relativa, ya sea que la posición en la que estaban, si estaban dando información extra o información esencial, etcétera, ¿no? Si el pronombre estaba ahí o no estaba. Entonces, sobre esos aspectos se reflexionaba. Y posteriormente seguía una parte de producción en donde había primero una producción controlada y después una producción más libre. Fueron dos grupos. Al grupo experimental se presentó toda la secuencia así, pero al grupo control se eliminó la parte de reflexión metalingüística. Entonces, hubo una prueba pre y una prueba post, en donde se obtuvieron los resultados para verificar si había tenido la reflexión metalingüística un impacto significativo en la producción de cláusulas, ¿no? Bueno, en la identificación, en la comprensión y en la producción de estas cláusulas. Y bueno, pues como los principales resultados fue que para ambos grupos tuvieron pues una mejora. Sin embargo, el grupo experimental tuvo una mejora mucho más significativa. La prueba consistía en 3 niveles, que era nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y en los niveles en donde se dio la mejora significativa en el grupo experimental fue en el nivel 1 y en el nivel 3, que el nivel 3 era más enfocado a la producción controlada y a la producción libre. Y entonces, bueno, como de las conclusiones o de los resultados principales, podemos decir que la reflexión metalingüística ayudó a los estudiantes a producir mejor las cláusulas relativas y a usar la omisión del pronombre relativo, que pues como hemos dicho no existe en español y que sí es bastante complicado que lo hayan podido no solo identificar y comprender, sino también poderlo utilizar. Y también pues, lo mismo, ¿no? La función discursiva en el discurso, de la cláusula relativa, ¿no? Que también pudieron hacer el uso correcto de las comas, o verificar si estaban dando una información extra o una información esencial especificativa, ¿no? Para comprender esto. Y entonces, bueno, pues sí se pudo verificar ahí que estuvieron autorregulándose y que trabajaron con una mejor autonomía los estudiantes que realizaron estas actividades reflexivas. Y bueno, pues se confirmó que efectivamente hay un efecto positivo en el desarrollo de esta estructura, y bueno, se cree que podría ser para otras estructuras gramaticales también. Sí, que hay un montón de tela de dónde cortar ahí, sobre todo con las subordinadas en inglés que presentan de verdad un desafío para los aprendientes de inglés como lengua extranjera. Y no se diga específicamente para los aprendientes hispanohablantes. A mí lo que me llama mucho la atención, Lucy, que me gusta mucho de tu estudio, es justo que partes de géneros textuales, es decir, no se ven oraciones aisladas o enunciados aislados, digamos, para dar cuenta del fenómeno en cuestión. Es decir, para que sea una reflexión metalingüística verdadera, ¿no? Se utilizan géneros discursivos al inicio y luego, bueno, viene todo el proceso de observación, de identificación, de aprendizaje, digamos, y luego vienen estas producciones, ¿no? La convergente y la divergente, ¿no? Esta producción un poquito como más controlada, pero al final de cuentas está eso, o sea, se parte de textos para volver a producir textos, ¿no? Entonces esto me parece como muy interesante y además que, bueno, te das en el clavo y dices, sí funcionó la reflexión metalingüística en este proceso, pero claro que fue un proceso bien pensado y bien estructurado, ¿no? O sea, no fue nada más reflexionen porque reflexionen con esto aislado, sino en un contexto bien específico, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Eso, de hecho, esa es una de las razones por las que se cree que el grupo control también tuvo, o sea, también se benefició de toda la propuesta, ¿no? Porque si bien no tuvieron la parte de reflexión metalingüística, pero todos los otros aspectos que usted menciona estuvieron considerados, ¿no? Entonces, eso también impactó en el bueno, pues sí, en el desempeño de los estudiantes del grupo control. Sin embargo, pues esto no fue significativo como tal. O sea, y entonces no podríamos decir que eso, o sea, quedaría como para transferir o todo lo que acabábamos de mencionar al principio, ¿no? Entonces, sí hubo mejoras y definitivamente eso también es muy valioso. Sí, pero de que se requirió o que sí marcó una diferencia la reflexión metalingüística en el grupo experimental, la marcó, ¿no? Sí, pero también, sí, claro, que fue todo el proceso también el que contribuyó y eso me parece como muy loable y la verdad es que es muy interesante el trabajar este tipo de estructuras en el marco de textos, ¿no? O sea, que a veces muchas ocasiones se nos tilda a los que trabajamos sintaxis de trabajar con oraciones aisladas cuando en realidad tenemos este tipo de estudios tan interesantes en donde se parte de textos para llegar a textos respecto de estructuras que son complejas y que se requiere estudiar y que se requiere enseñar y vamos, pues que sí se producen ya en el marco de textos, me parece como muy interesante. Pues, Sony, no sé si tengas alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una última pregunta para Lucy. ¿Qué consejos prácticos podrías darle a los profesores de inglés para implementar estas estrategias en sus clases? Pues algo que también se descubrió desde la investigación previa fue que pues desafortunadamente los estudiantes no están tan familiarizados con los términos para poder hacer este tipo de reflexiones y que si bien el docente es el quien los va guiando para llevarlo a cabo, sí se consideró e incluso en este estudio también llevar a cabo esta parte de reflexión metalingüística en español, en la lengua materna. Entonces, todo esto es como para evitar que los estudiantes tengan como esa pues barrera del uso del inglés, que si bien, o sea, va a irse con el paso del tiempo quitando, pero en un inicio probablemente creo que sí es importante hacer este tipo de reflexiones en la lengua materna y poco a poco ir migrando hacia ya utilizar la segunda lengua para reflexionar, ¿no? Porque a veces, pues, los estudiantes se detienen ahí porque no saben cómo expresar todo lo que tendrían que expresar en estas reflexiones en una segunda lengua y probablemente sea mucho más útil que lo hagan primero en su lengua materna como para fortalecer esta parte y poco a poco ya irlo haciendo de forma más automática. Algo que se pudo observar muy claro en estos dos estudios fue que al principio sí era como un poco lento porque pues los estudiantes no estaban tan familiarizados, ¿no? Pero ya en las últimas sesiones, o sea, ya era muy rápido y reflexionaban mucho más rápido, más eficiente y ya se podían ver las nuevas cosas que eran como más complicadas, como lo de la omisión del pronombre relativo o la función del discurso de la cláusula, como que ya venían con una fuerza mejor para poder comprender todo esto. Entonces creo que eso y otra cosa que fue también demasiado útil fue ver como por partes, abordar cada uno de los aspectos de las cláusulas relativas, ¿no? Que se fuera cubriendo como de lo más sencillo a lo más complejo y creo que también eso si se pudiera hacer en otras estructuras también gramaticales también estaría muy bien, ¿no? O sea que se pudiera como desglosar o desmenuzar de tal suerte que el proceso de adquisición de la estructura sea mucho más sencilla para los estudiantes, ¿no? Y eso sumado a la reflexión, pues creo que sería bastante eficiente para su proceso. Muchas gracias. Y fíjate que esta reflexión metalingüística justo sirve para abordarse en otras temáticas de igual complejidad o de mayor complejidad, ¿no? Porque justo ya tienen como esta práctica y este conocimiento previo que les va a ayudar digamos como en el ejercicio de otras temáticas, ¿no, Lucy? Sí. O incluso otras lenguas, ¿no? También. Exacto. Correcto, también. sí, también.
Sí, sí, sí. Sí, que a veces nuestros estudiantes son como más expertos en la cuestión metalingüística de la lengua meta y no de la lengua materna, justo por estos procesos que se dan. Entonces digo, pues es muy enriquecedor esta propuesta que tú haces de partir incluso desde la lengua materna para que se les facilite estos procesos, ¿no? Lucy, qué maravilla de estudio, la verdad, qué interesante. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido. Y además, bueno, pues que podremos leer tu investigación en la revista iberoamericana, pues ya, ¿no, Sony? Ya, para que vayan, la descarguen y la comenten. Por supuesto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación a ambos. Bueno, pues no nos queda más que volverte a agradecer por este espacio que nos has concedido. La verdad, muchísimas gracias. A nuestros seguidores también les agradecemos de que nos sigan y por supuesto les recordamos que tenemos ya nuestro sitio web y nuestra revista de divulgación a la que invitamos por supuesto a Lucy a colaborar con nosotros. Y a ustedes como seguidores les decimos muchas gracias y hasta el próximo cruce de caminos.